Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global. Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual. Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Reciban un cordial saludo a lo largo y ancho del territorio nacional a las personas que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, el segundo capítulo del papel del vínculo estudiante-docente en los procesos de inclusión. En el programa anterior tuvimos dos invitadas con las que vamos a continuar para hacer la segunda parte de este capítulo. Estuvimos con Laura y con Mayerni, la profe, y realizamos como una exploración sobre, la experiencia de cada una y cómo ha influido esa relación en el ejercicio de aprendizaje, de adaptación al modelo y a la modalidad de la UNAD, virtual y a distancia. Y también hablamos sobre diferentes estrategias y métodos que ellas usaban desde cada rol para facilitar, la participación activa de Laura en el aula virtual de aprendizaje. Y creo que eso nos ilustró un poco sobre, esta importancia de la relación docente-estudiante en el proceso de aprendizaje con ciertas condiciones particulares, con un enfoque diferencial. Entonces, en este segundo capítulo queremos saludar a Laura. Hola, profe Mayerni, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente, gracias por aceptar la invitación para la segunda parte. Hola, buenos días, cordial saludo. Mi nombre nuevamente es Laura Sánchez. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar compartiendo una vez más con ustedes en este segundo capítulo, esperando que este capítulo sea de gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Les dejo una gran enseñanza. Gracias nuevamente a ustedes por esa invitación. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues agradecemos la invitación y efectivamente la idea es que de acá saquemos un aprendizaje adecuado para todos estos temas que tienen que ver con gran relevancia en la parte académica, como es el tema del enfoque diferencial en la educación también y más en la educación a distancia virtual. Muchísimas gracias. Listo. Entonces quisiera arrancar y entrar en materia con Laura, porque creo que el tiempo fue corto en la emisión pasada y quisiéramos que Laura nos ilustre de manera más amplia, retos. Y los retos tienen que ver con acciones positivas. Creo que el programa pasado planteamos todo el ejercicio positivo de esta relación, de la interacción, de los ajustes razonables en términos de accesibilidad, del currículo, ¿cierto? De las guías, de la forma de evaluar y el trabajo colaborativo con sus compañeros y compañeras. Pero quiero que Laura, porfa, nos contextualices cómo han sido estos retos en términos no tan positivos, cuáles son las barreras que has encontrado desde, en términos del ejercicio de la modalidad de la universidad, de pronto con alguna o algún compañero o algunos, de pronto con otros docentes, que pueda servirnos de base para ver qué podemos mejorar y cómo abordar la situación. Me parece muy importante que tú nos cuentes cómo sería la forma más idónea para abordar la situación y la relación entre estudiante y docente en condición de discapacidad, en este caso ceguera, que es la tuya. ¿Durante todo el recorrido o durante este semestre? Qué pena la pregunta. Yo creo que es importante que nos amplíes desde el inicio y que nos cuentes en qué etapa estás de tu carrera y ahí vamos avanzando, ¿te parece? Listo. Bueno, en el primer
siempre se llega con una expectativa de cosas positivas. Quiero empezar a estudiar psicología, quiero ser una gran psicóloga, en fin. Cuando tú llegas a la realidad de que sales de una presencialidad, empezando por todo, y llegas a una virtualidad, siempre se genera un reto, porque estamos acostumbrados en la realidad a que nos acoplemos a los tiempos del docente. Como decía un profesor, nosotros nos acoplamos al que ya llega el recreo, luego inicia clase, así. Ese es un reto. Y que tras de eso llevaba tiempo sin estudiar. Entonces, el volver a retomar siempre era un reto. Por otra parte, no es difícil tampoco, pero fue un poquito el uso del campus, porque pues yo lo manejaba de otra forma, más cuando nosotros tuvimos la inducción en general. Yo dije, ¿esto cómo es? Porque pues yo no había recibido la inducción por el eje de inclusión, sino que la recibí en general, aunque ya pues me hacía como la idea. Más sin embargo, tiempo después me contacté con los del eje de inclusión y recibí una capacitación y pues gracias a Dios ya tengo conocimiento del uso del campus. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que es el uso de la biblioteca sí es un poquito inaccesible. Por eso yo siempre les digo a los profesores que me faciliten las lecturas, o en caso de, pues, si me dejan consultar desde otras fuentes, obviamente que sean seguras. El resto de, pues con los docentes tuve relación de comunicación, nos contactamos por Teams, pero habían dos profesores que como que no querían, digamos, no sé, era su primera vez, tal vez, pero llegamos a un acuerdo y gracias a Dios hasta este segundo semestre las cosas han ido bien, positivamente. Claro, entonces digamos que estuviste con unas expectativas altas en términos de tus intereses y tus deseos frente al proyecto académico, y encontraste, digamos, barreras en términos de accesibilidad. Y otra parte que olvidaba, perdón, era, por ejemplo, el año pasado, yo no, o sea, cada cual maneja su pedagogía y a nosotros nos entregan los documentos en formato, pues a veces una plantilla que no era accesible, o era una tabla que ni siquiera los monitores, podían ajustarla. Entonces, en este año llegamos a un acuerdo con los docentes y ya se ha elaborado los documentos de diferente forma. Eso sí fue un tropiezo el año pasado, porque a veces me tocaba pedir ayuda aquí a la universidad para que me ayudaran. Yo hacía el documento, pero sí me tocaba que me ayudaran a ajustar el documento conforme a la tabla. Okay. Y la tabla a veces no era ni siquiera para una persona vidente. Ok, muy bien. Entonces, ajustes en los diseños curriculares, flexibilidad. Y creo que aquí podría entrar, profe Mayerni, cuéntanos frente a lo que nos dice Laura, también tú desde tu rol, cómo explicar que también hay como situaciones que no son de responsabilidad totalmente del profe, sino que son dinámicas institucionales. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia sobre estos retos positivos y no tan positivos frente a la atención diferencial. Claro que sí. Bueno, efectivamente, digamos que cada curso pues ya tiene una planeación, tiene unas guías establecidas para el cumplimiento de esos objetivos que debe cada estudiante adquirir en cada curso. Entonces, es acá, digamos, donde el docente juega un papel súper importante, porque él tiene que conocer primero que todo la población a la cual está atendiendo. Desde el momento que a nosotros nos cargan como tal los cursos, pues efectivamente la primera revisión que tiene que hacer el docente es mirar qué tipo de población va a atender, y de acuerdo a esto, incentivar esos protocolos de atención a estudiante que tengan que ver con enfoque diferencial. Vamos a cortes institucionales y regresamos en conversación con Mayer. Gracias. Ya regresamos a Voces Diversas. Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud,
bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual. Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD, Radio UNAD Virtual. Retomamos después de nuestros cortes institucionales con Voces Diversas, conversaciones necesarias en la segunda parte de la importancia del rol docente-estudiante en la interacción desde la educación inclusiva. Entonces, sigue, profe Mayerly, por favor. Vale, perfecto. Bueno, después de realizar el proceso de visualización de nuestros estudiantes, que es como la primera caracterización que tenemos que tener en cuenta, pues se hace un análisis y se hace un tipo, yo digo, de entrevista con el mismo estudiante para identificar esas posibles dificultades que pueda tener de acuerdo a esas guías o diseños extracurriculares que tienen en el curso. Entonces, es conocer y profundizar y darse ese tiempo de mirar efectivamente qué tipo de actividades de pronto se les dificulta y hacer esos ajustes razonables dentro de los cuales se evidencia el mismo objetivo de cualquier otro tipo de estudiante que de pronto no esté en esa etapa inclusiva. Entonces, también el ponerse y adecuar esas guías de acuerdo al mismo, que los demás estudiantes no se vean afectados tampoco en que uno está privilegiando, entre comillas, a otros estudiantes, sino que se está exigiendo ese mismo rol, porque ahí es donde podemos también caer dentro de esa línea tan delgada. Es el apoyar y acondicionar para que efectivamente el estudiante con inclusión también cuente con los mismos o mejores propósitos de atención, pero a la misma dinámica del objetivo del curso que se cumpla. Entonces, dentro de esos acondicionamientos dentro de las guías, pues se visualiza de pronto si se le dificulta realizar algún cuadro o si efectivamente se genera algún tipo de diseño extracurricular para que de esta manera se pueda entregar un producto adecuado y acorde al objetivo del curso o de la unidad en este caso. Después de esto, pues efectivamente es súper importante tener el acompañamiento no solamente a nuestro estudiante inclusivo, sino a todo el grupo colaborativo de esta manera para que ellos también puedan empezar a identificar, y más siendo de pronto de semestres en los cuales pues están iniciando y que para ellos es difícil también digamos, a veces el acompañamiento desde la parte de tutorial de una manera asincrónica, pues tener esos aportes y esos espacios en los cuales los estudiantes o el grupo en general pueda comentar cómo va el proceso, se puedan llevar a acuerdos en los cuales también sea el docente esa guía, no el que imponga, sino la guía para que de ahí mismo se empiece a trabajar todo lo que tiene que evidenciarse en ese trabajo de equipo, lo que queremos nosotros hacer con esos trabajos colaborativos, porque acá no solamente estamos creando profesionales, ¿cierto?, para la parte académica, sino también para la vida profesional, personas que cuando lleguen a trabajar en una empresa o algo, sepan que dentro de esa misma empresa también puede haber ese tipo de compañeros de trabajo con algún tipo de inclusión y que ya ellos tengan esas herramientas y esas habilidades para la vida en el cual puedan manejar y tener un adecuado equipo de trabajo con cualquier tipo de persona con enfatizada en la parte de inclusión. Entonces, es ese rol de docente, siempre acompañar, guiar, ¿cierto? No imponer, sino aconsejar dentro de cada una de las estructuras. Entonces, nosotros hacemos o tenemos un rol súper importante en ese proceso académico. Claro que sí, en algunos casos de pronto podemos evidenciar que hay estudiantes que por falta de tiempo, por eso no pueden llegar a un proceso colaborativo. Eso lo vemos no solamente cuando hay dentro de los grupos personas con algún proceso de inclusión, sino que simplemente pues por la modalidad y la alternativa que da también la educación virtual a distancia. Entonces, dentro de ese mismo mecanismo, también pues nosotros evidenciamos algunos casos, ¿cierto?, que se les puede dar manejo siempre y cuando esto no mitigue la exigencia y la calidad académica que brinda nuestra universidad para sacar profesionales, como le decía, no solamente enfatizados en la excelencia académica, sino a una manera dinámica de abordar su vida y tener unas habilidades sociales adecuadas para cada cosa.
Claro, profe y Laura. Entonces, pues vemos, digamos, algunas barreras que nos encontramos, tanto en el orden de accesibilidad, barreras tecnológicas, tecnopedagógicas, adaptación al modelo, ¿cierto? De pronto también por parte de los docentes puede existir más que rechazo, es como miedo a afrontar una realidad para la cual de pronto no estamos y nos vamos a vincular porque creo que nunca vamos a estar listos para afrontar diferentes situaciones, pero es posible que se presente eso. Entonces, hemos visto, digamos, varias situaciones que me parece importante que las personas que nos escuchan y que nos acompañan, que se conectan con nosotros, pues estén enteradas de cómo ese es el proceso. Y pues nuestro modelo pedagógico, digamos, es una referencia que nos habla de acciones, digamos, pedagógicas, institucionales, para fomentar nuestro aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Es decir, aquí un poco cuando aplicamos el enfoque diferencial hacemos un acompañamiento constante y entiendo que la profe Mayerly es la que acompaña en gran medida a Laura, ¿cierto? ¿Qué tan difícil es en un escenario virtual, Laura, contar con el acompañamiento de los docentes en cada curso? Digamos específicamente, dinos cuáles encontraste y cómo recomendarías tú que podamos mejorar como universidad y en esos procesos dentro de la vida académica para atender el enfoque diferencial. Bueno, yo pensaría que más que todo es como que los profesores tengan más disponibilidad en responder a los foros, aunque hay veces que se sabe que ellos tienen un tiempo limitado para responder, pero hay veces que, digamos, los trabajos se requieren tienen menos tiempo para poderlo entregar. Entonces a veces uno requiere una ayuda, una pregunta, y aunque se ha implementado comunicación por medio de Teams, de foros, de correo, hay veces que ellos pues también no tienen tiempo en responder a dicha pregunta. Sí sería bueno que ellos implementaran se implementara estrategias para que ellos puedan poder responder a dicha pregunta. Y sí, como sucedió, de pronto la primera vez, están en una primera vez, pensarán que va a ser difícil porque pues no es diferente el modelo de aprendizaje de nosotros, sino que es algo que se complementa porque pues nosotros requerimos de ayuda visual, más está el lector de pantalla, pero hay cosas que no están al alcance. Entonces es nada más como de acoplarse, no es nada del otro mundo. Pero sí, yo eso es lo que más tiempo para que ellos tengan el espacio de poder responder, y en caso no, pues se requiere una asesoría durante estrategias mediante los medios de comunicación que la universidad ofrece. Vale. Vamos a cortes institucionales y regresamos para la fase final de Voces Diversas, conversaciones necesarias en este segundo capítulo de la importancia de la interacción entre el docente y el estudiante en procesos de educación inclusiva. Agroparlante. Amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante. Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAT Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística. Gracias, regresamos después de cortes institucionales en esta segunda fase y estamos hablando con Laura de su percepción acerca de cómo podríamos mejorar frente a la comunicación y esta interacción. Laura cuenta ahora con una posibilidad
y es que tiene a la profe Mayerni que está acompañándola en el proceso. Pero digamos que no siempre van a existir esas condiciones amplias y de disposición para hacer un acompañamiento particular, porque también hay que tener en cuenta pues como las condiciones de los docentes. Y aquí es un ejercicio de parte y parte, diría yo. Es decir, tanto la responsabilidad del docente para que la relación y la eficiencia de esta interacción entre docente y estudiante sea efectiva. Entonces, digamos que el docente aporta en términos de libertad para proponer y compartir sus conocimientos, para hacer la gestión del conocimiento, y el estudiante aporta a su propósito de autoformación y del trabajo colaborativo y eficaz en la apropiación del conocimiento. Entonces, creo que es una relación en doble vía. Creo que no podemos descargar todo sobre el docente, porque también tiene que haber disponibilidad desde el rol de la y el estudiante. Quiero que me cuentes, porfa, Laura, cuáles barreras has encontrado en términos de tus compañeros, tus pares, tus iguales, digamos, compañeros y compañeras de equipo. ¿Cómo ha sido esa vinculación, digamos, por ejemplo, en trabajos colaborativos? Entonces, hablemos de las barreras, porque el programa pasado hablamos de lo positivo que lograron ustedes después de socializar con tu equipo, y las condiciones y las posibilidades de hacer flexible un poco el ejercicio para que pudieran trabajar en grupo. De las cosas negativas hay que resaltar más cosas positivas, pero yo las barreras que sí vi es que a veces nosotros no sabíamos cómo organizar. Yo, como dije, a mí me correspondió, nosotros hablamos con la profe. Desde un principio yo dije que yo asumía el rol de alertas, y ya más adelante asumo otros roles. Pero la barrera es como la organización. Se decía, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿qué tal les parece? Mañana entregamos aportes. Entonces una compañera, pues cada cual trabajaba, y hay que entender los tiempos, tanto el docente como el profe, de los compañeros, perdón. Entonces decía, no, mañana no puedo, o no nos podemos conectar a tal hora, digamos a una videollamada, porque pues cada cual tiene su tiempo estipulado. Entonces esa es una de las barreras que yo noté que nos faltó como organización para que funcionara bien. Otra barrera fue que pues de pronto no, ¿cómo lo digo? Pues a veces a la hora de entregar trabajos como que no se consolían a lo que estaba estipulado en la universidad. Entonces, por eso pues siempre quizás de pronto perjudicó un poquito la nota en general. Pero el resto no, yo destaco cosas positivas del hecho de que ellos me ayudaron en gran manera. Eso sí, que tuvimos un acuerdo, yo le decía, profe, pasa esto, vamos bien. Eso es como las dos cositas que yo veo negativo. El resto, todo tranquilo. Me alegra mucho saber que has tenido una experiencia positiva y que las barreras se convierten en retos para superar, porque es importante tener en cuenta las personas que participan en este ejercicio, que es todo un universo, porque solo vemos, digamos, al docente o a la docente con la que trabajamos, a los compañeros, pero desconocemos que hay personas que están trabajando detrás del aula para hacer un ejercicio de accesibilidad, las personas que diseñan las guías, y que todo el tiempo tenemos que hacer ajustes razonables de acuerdo a los contextos cambiantes de nuestra propia realidad y de las realidades y dinámicas que se presentan cada día. Entonces, me parece muy interesante que nos hayas compartido, sobre todo adaptarse a este modelo, como lo decía inicialmente, de autonomía estudiantil. Mira que tú decías que hacía falta como organización. Entonces creo que en el modelo convencional estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que nos digan cómo hacer las cosas, y en la UNAD la UNAD propone libertad para estructurarse, planear su propio espacio de aprendizaje, cómo aprendo, cómo me organizo, ¿cierto? Hay una autonomía que pensaríamos que pudiese facilitar, pero que a veces hay una solicitud por parte de los estudiantes de la instrucción, ¿cierto? Del paso a paso.
Y creo que lo que tratamos en la universidad o lo que proponemos es formar personas autónomas y simplemente hacer orientaciones, que esa es como la figura del tutor. Pero en unos casos, y creo que tú tienes suerte, contamos con un acompañamiento permanente y más, ¿cierto? Más específico. Entonces, para que vamos cerrando este espacio, creo que ha sido muy importante y acá podríamos quedarnos hablando de varias situaciones. Hoy quisiera que iniciáramos cerrando el programa con lo que, digamos, planteábamos en el programa anterior y que queríamos ampliar en este también. Y es como, profe Mayerni, los mayores retos que has encontrado desde tu experiencia educativa, personal y profesional. ¿Cómo percibes como la influencia de tu vínculo con los estudiantes ciegos en este contexto académico y personal de ellos? Y quisiera que me hablaras también si hay espacio para la vida universitaria en este ejercicio virtual y a distancia. Y ahorita quiero que Laura también me cuente un poco de eso. ¿Y qué recomendaciones nos haces? Perfecto, sí, pues dentro de los retos que generalmente uno más como docente cuando acompaña a un tipo de persona con algún tipo de inclusión, pues es individualizar, ¿sí? Es el hecho de decir, bueno, tengo este estudiante del cual considero que tiene que tener o tengo que tener un poco más de disposición, tener y analizar ese paso de individualizarlo desde el punto de las guías, desde el punto de su trabajo también colaborativo, integrarlo, apoyarlo en ese proceso y más cuando son estudiantes de primeros semestres, digamos que eso aporta mucho. Yo, por ejemplo, soy una que efectivamente realizo una, entre comillas, entrevista con el estudiante. Me gusta conocer también de pronto su vida, ¿sí? Mirar si tiene red de apoyo, porque eso es fundamental también. En el caso, pues, esa red de apoyo a veces también cuando uno hace las sesiones individualizadas de manera más sincrónica, pues efectivamente uno establece vínculos también con la red de apoyo que tenga de pronto este estudiante, eso con el fin de que también esto genere de acuerdo a su condición de discapacidad, pues genere una ruta más adecuada para su comportamiento, su adecuado comportamiento académico, ¿sí? Dentro de esos retos, pues yo considero que también el hecho de los trabajos colaborativos es algo muy importante, o sea, que los estudiantes visualicen esa importancia de no hacer las cosas individuales, sino decir, bueno, yo soy un aporte o generaría un aporte muy importante dentro de ese trabajo colaborativo y empiezo a tener roles específicos. Yo soy partidaria de que efectivamente un estudiante con cualquier tipo de condición puede llegar a entregar un trabajo o realizar la entrega del producto del trabajo, ¿sí? Pero pues uno va paso a pasito para generar en ese estudiante esa confianza y autonomía para su entrega final, ¿sí? Otro es la dictación personalizada. Se habla mucho de tener esos aspectos dentro de los lineamientos que tenemos dentro de la universidad para ese acompañamiento académico, pero efectivamente todo lo que dice ahí, tú escoges algo y de acuerdo a esa necesidad específica, porque podemos tener 5 o 10 personas con algún tipo de discapacidad, pero cada uno tiene un aporte necesario, entonces es escucharlos. Primero que todo, y de acuerdo a eso, hacer los ajustes. Yo generalmente puedo tener la misma condición en 5 o 10 estudiantes, pero cada uno tiene aportes diferentes que puedo empezar a nivelar, ¿sí? Para que sea algo específico y no de pronto hacer individualizar cada uno, sino contemplarlos de acuerdo a cada uno y de acuerdo a ello, pues que me entreguen un producto acorde a lo necesario dentro de la vida como tal académica. Dentro del proceso que tú hablabas de la inclusión en la vida universitaria, ¿cierto? Recordemos que nosotros dentro de la vida universitaria tenemos todos los aspectos de limpiadas, capacitaciones que hacemos en cuanto a la parte de talento humano y demás, y también dentro de eso tenemos los ciclos de estudiante para estudiante, ¿cierto? Entonces, digamos que incluir son los CIPAS, porfa, amplíanos la idea un poco para que algunas personas que de pronto nos escuchan de afuera no lo tengan tan claro. Bueno, por ejemplo, nosotros dentro de la palabra como tal, CIPAS son los círculos de interacción y participación académica y social. Es
digamos que ese espacio donde los estudiantes tienen esa participación dentro de las actividades académicas o universitarias de un tema específico. Generalmente los IPAs se realizaban, o las IPAs se realizaban dentro del contexto solamente que el docente era el que realiza ese tipo de información o relación de algún tema específico, ya sea con el curso. Actualmente queremos que los estudiantes también se integren en esa dinámica, que aprendan o que aprendan a realizar el proceso de dar una capacitación de algún tema general en común. Con Laura, por ejemplo, con el estudiante Laura, realizamos ese tipo de estudiante para estudiante, donde lo principal fue el tema como tal de la empatía dentro del proceso de su condición, generando o estableciendo mecanismos en los cuales también Laura pudiera generar un abordaje hacia su autoestima y hacia motivar a sus demás compañeros de incluirlas dentro de los procesos académicos, no solamente para ella, sino para demás. Dentro de esos tipos de estudiantes, tuvimos que se conectaron más estudiantes con algún tipo de discapacidad y decía, oye, qué chévere, o algunas personas que no tenían nada y simplemente decían, bueno, si Laura puede, yo también puedo realizar ese proceso. Entonces fue algo muy motivante para efecto de eso, pero los IPAs se pueden hacer de cualquier tema. Lo ideal es que los estudiantes tengan esa participación y se tomen esa vida académica también y universitaria dentro del proceso de la universidad. Vale, gracias, profe. Bueno, Laura, cuéntanos brevemente de la experiencia que nos habla la profe, algo que resaltes para que vamos cerrando ya nuestro programa, por favor. Bueno, pues para mí la universidad me ha dejado grandes enseñanzas durante este recorriendo pues cosas positivas y negativas, pero la universidad a mí me ha generado grandes aprendizajes y sobre todo la comunicación con docentes y especialmente con la profe. Eso es lo que me puede agradezco mucho. También al eje inclusión, que nos ha ayudado bastante al avisar. Por el manejo del campus. Se han esforzado bastante para que con el lector sea muy accesible. Vale, muchas gracias. Entonces, a través de los testimonios de Laura, de Mayerni, estudiante y docente respectivamente, logramos, digamos, descubrir, explorar cómo la empatía, la adaptación a herramientas pedagógicas, la comunicación efectiva pueden marcar la diferencia en la vida académica y universitaria de las y los estudiantes con discapacidad, en este caso visual. Digamos que este diálogo nos ha enriquecido en tips, en claves para aprender sobre la importancia de la empatía, en el trabajo colaborativo, del compromiso de la construcción de una educación, realmente inclusiva. No es un camino fácil, es un camino que se construye diariamente, de manera continua, tanto desde el rol de estudiante, el rol de docente y todos los actores que trabajamos en la universidad para lograr espacios seguros, justos, sin discriminación. Pues es un ejercicio diario, continuo, de construcción, de corresponsabilidad, y por eso queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado, por haberse conectado y a este programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en el segundo capítulo de el papel del vínculo del estudiante-docente en los procesos de educación inclusiva. Esta relación es importante, logramos explorar y ver varias situaciones de la vida cotidiana en términos de la vida académica y universitaria que nos dieron luces para poder entender cómo podemos mejorar nuestros procesos. Muchas gracias. Les habló Alejandra María Ospina, líder nacional de inclusión de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Proyección Social. Muchísimas gracias. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.